Digno es el Cordero de Dios, santo es el que resucitó. Muy buenos días, saludo en el amor de Jesucristo a todos mis amados hermanos y hermanas del Ministerio Vida de Dios y a todos los que nos escuchan a través del canal de YouTube. Que Dios les bendiga en este día domingo 16 de mayo del año 2021. Hoy día es un día de elecciones en nuestro país, donde se eligen algunas autoridades en el ámbito político. Todavía es tiempo de dar alguna enseñanza o guianza. Nosotros debemos ejercer nuestro derecho a voto y debemos buscar siempre las personas que defiendan los principios y valores cristianos. Por lo tanto, si usted desea ir a votar, hágalo en forma responsable, en forma consciente, buscando siempre las personas que defiendan los valores y principios que están establecidos en la Sagrada Escritura. Amén. Bien, ahora vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el versículo 11. Y dice, en el nombre de Jesús: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Ese va a ser el tema, el verso base para nuestra predicación, y el tema del día de hoy que Dios nos va a enseñar y nos va a corregir se llama la ingratitud. Vamos a conversar hoy día, vamos a reflexionar en la palabra del Señor acerca de lo que es la ingratitud a la luz de la palabra del Señor. Como introducción a este mensaje quiero decirles que Jesucristo, el Hijo de Dios, Él vino a su propia gente, vino a los judíos. De entre todas las naciones de la tierra que existían en ese tiempo, fue escogido el pueblo de Israel para que allí naciera el Mesías, para que allí naciera el Salvador del mundo. Y asimismo lo habían anticipado todas las palabras proféticas que se habían establecido en el Sagrado Texto. Sin embargo, los judíos, el pueblo israelita, no lo recibió. No lo recibió porque ellos estaban esperando a un líder. Ellos esperaban a un rey, ellos esperaban a un jerarca, a un monarca. Inclusive había facciones políticas que esperaban a un gran libertador. Entonces llegó un niño, un Mesías, entonces fue rechazado. Y además fueron incrédulos a la palabra de Dios. Y como dice, usted conoce la palabra, que el niño creció, después llegó a cumplir su ministerio. Y cuando comenzó a cumplir su ministerio fue cuando él comenzó a recibir de parte de su nación, de parte de su país, una ingratitud que no tiene excusa. Y la ingratitud que ellos vivieron no solamente fue por parte del pueblo judío, sino que todos los que estaban alrededor, inclusive todos los que vieron los milagros y las sanidades, fueron ingratos y no entendieron la visión. Y es justamente de este tema el que quiero conversar el día de hoy. Lo primero que quiero hablar es acerca de la ingratitud, que es un tema que está marcado en la naturaleza humana. La naturaleza humana, la humanidad en general, lleva dentro de sí la ingratitud. Y en particular cada uno de nosotros también somos ingratos y no hemos respondido a Dios conforme a los beneficios que nosotros hemos recibido de su mano. Entonces quiero explicar que este mensaje, en una primera parte vamos a hablar de el hecho de que las personas sobre quienes Jesús vino, sobre el pueblo israelita, fueron culpables de ingratitud con él. Luego, en una segunda parte, vamos a hablar en lo que respecta a nosotros mismos. Vamos a reflexionar
detenidamente sobre el lamentable hecho de la ingratitud que nosotros hoy tenemos con Dios. Para finalizar, sacando lecciones, porque tenemos que sacar lecciones de la ingratitud, tenemos que sacar lecciones de esta enseñanza. Y cómo nosotros actuamos con ingratitud. En primer lugar, con ingratitud hacia nuestro Dios. En segundo lugar, hacia nuestra familia, muchas veces con nuestra familia, con la iglesia y también con nuestros amigos más cercanos. Y todo lo que provoca la ingratitud en las familias y en nuestra convivencia diaria. Ese es el mensaje que nosotros vamos a tener el día de hoy, que espero en el amor de Jesucristo que usted lo comprenda, que usted lo entienda y que también podamos reflexionar y que podamos tener un cambio en nuestra actitud de vida, porque la palabra del Señor nos lleva a eso, a que nosotros tengamos un cambio. Entonces vamos a entrar al análisis ya de nuestro mensaje. En primer lugar dije que la gente entre la cual nuestro Señor Jesucristo habitó fue culpable de ingratitud con Él. Y como les decía en la introducción, este pueblo, Israel, fue un pueblo escogido, favorecido, por así decirlo, favorecido con que el Mesías llegara a ellos. Fue el favor divino que los escogió. Pero a pesar de la claridad en las profecías, no hubo para él una recepción, no hubo para él una comprensión. Fíjese usted que inclusive él manifestó sus rasgos y sus características de ser el Mesías cuando él predicaba. Lo predicaba con amor, predicaba a multitudes. Dice la palabra del Señor que multitudes se agolpaban a escucharlo. Él hizo obras de sanidad. Él sanó a muchos. Los estudios de la palabra del Señor y también de los contemporáneos de esa época, los escritos de esa época, señalan que fueron miles los sanados. Él abrió ojos de ciego, sanó a los sordos, a los mudos, a los paralíticos, a los inválidos y de distintas enfermedades, dice la palabra del Señor. Sin embargo, él no recibió ni siquiera el agradecimiento, ni siquiera se transformaron en sus discípulos. Por eso hay un pasaje de la Biblia tan hermoso y tan decidor, cuando llegó uno de los 10 leprosos a darle gracias, a postrarse y a darle gracias, y él se gira y le dice a los discípulos: ¿y no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde estaban los otros 9? Fueron limpiados de la lepra. ¿Y dónde están los otros 9? Solo uno fue agradecido. Solo uno reconoció la sanidad recibida por él. Inclusive también cuando Jesucristo ascendió en el monte de la Ascensión y luego baja el Espíritu Santo en Pentecostés, dice que habían 120 en el aposento alto. Solo 120 esperaban la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y acaso no fueron miles? ¿Acaso no llenaban los espacios, los lugares donde Jesucristo pasaba y predicaba? Entonces, no lo adoraron como Dios, no lo reconocieron. Pero ¿de dónde viene esta obstinación? ¿De dónde viene esta ingratitud tan cerrada? ¿De dónde viene esta extraña ingratitud en el hombre, en la mujer? Aquí es donde nosotros debemos detenernos un poco. También quiero decirle que Él alimentó a miles. Él multiplicó el pan, multiplicó los peces, le dio comida a miles de personas. Claro, cuando la persona está recibiendo el pan, cuando la persona está recibiendo el alimento, Dios lo era todo, estaba lleno. Pero ¿cuántos de ellos
lo siguieron por su doctrina? ¿Cuántos de ellos lo siguieron por su predicación? Y de allí surge una expresión muy común, que hay gente que sirve a Dios por el pan y los peces. Significa que hay gente que sigue a Dios solo por interés, solo por recibir los beneficios, pero no están dispuestos a sacrificar sus vidas, a pagar precios para seguir al Maestro en su doctrina, en su enseñanza. Cuando Él predicaba, se transformaba el mundo. Cuando Él predicaba, el poder se manifestaba sanando y entraba la palabra. Pero ellos no reconocieron este arduo trabajo, no reconocieron a Jesucristo. Esto es una ingratitud. Esto es una ingratitud enorme. Y quizás muchos de ellos, cuando llegó el momento de que Él fue tomado preso y tenía que ser enjuiciado, ¿quién estuvo con Él? ¿Dónde estuvieron sus discípulos como testigos para atestiguar de su vida? De que era un hombre honesto. Dice la palabra del Señor, ninguno estuvo con Él. La mayoría del pueblo gritaba, crucifícale, crucifícale. Pero no se encontró ni un pecado en Él. Inclusive cuando este hombre pregunta al pueblo, este romano, le dice, ¿y cuál es el mal que le ha hecho? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el delito que cometió? El pueblo no respondió, sino que gritaba, crucifícale. Uno de sus discípulos, lo vemos más adelante, cuando él fue increpado y fue apuntado con el dedo, tú eres de los que andaban con Jesús, tú eres de los mismos. Y dice la palabra del Señor que 3 veces lo negó. Entonces nos transformamos en seguidores egoístas, porque Él predicó la palabra, entregó todo por amor. Pero cuando Él predicaba la verdad, cuando Él se dirigía a los escribas, a los fariseos, cuando trató de sepulcros blanqueados, ¿qué hacían ellos? Tomaban piedras para apedrearlo, crujían los dientes de enojo, de molestia, les molestaba la predicación, no lo aceptaban, buscaban atraparlo de alguna manera, pero no lo lograban. Entonces, de ahí surge también respecto de la predicación, cuando hay un maestro de la palabra del Señor, cuando hay un hombre que predica la palabra, cuando hay gente que ha estudiado y son maestros y enseñan la doctrina pura y santa, son rechazados, son criticados, son burlados, porque llevan la marca de Jesús, de haber sido rechazado, de haber sido abandonado. Y de ahí surge esa expresión de darle las perlas a los cerdos. Entonces, el hombre más manso y más humilde que pisó la tierra, Jesucristo, que no había pecado en Él, fue recibido por una generación ingrata, una generación que no hubo ninguna recompensa por su amor, por su espiritualidad, por su vida de bendición. No todos eran iguales. Por ahí usted encuentra gente que de verdad le amaba, gente que de verdad lo reconocía. Y voy a tocar un punto muy específico cuando una mujer reconoció, fue justo antes de que él fuera a la cruz, y reconoce a Jesucristo y toma una botella de perfume de nardo puro, dice la Biblia, que era carísimo, era como si hubiese uno de los perfumes más caros en este momento. Y toma la mujer ese perfume de nardo puro y lo lanza a sus pies y baña sus pies con este perfume. Pero ¿qué apareció ahí? ¿Quiénes aparecieron ahí? Los fariseos, los hipócritas, los ingratos. Pero ¿cómo se le ocurre romper este frasco de nardo puro? ¿Cuánta plata podríamos haber obtenido? ¿Cuánto dinero para dárselo a los pobres en comida? Naturaleza humana, naturaleza ingrata.
Pero por eso le digo, no todos son iguales. Ahí una mujer reconoció quién era Jesucristo. Habían otras mujeres que apoyaban a Jesucristo en su ministerio, en su mensaje. Pero él vivió mirando a su padre, cumpliendo la tarea que tenía que hacer. Amados hermanos, mientras más vivió nuestro Señor Jesucristo, más conoció la ingratitud del ser humano. Él vivió para nosotros en obediencia. Él vivió para nosotros en obediencia. Todo lo que Él hizo fue por amor. Inclusive el haber subido a la cruz, el haberse roto sus manos y sus pies y haber entregado su vida, lo hizo por amor. Pero no le hemos amado y no nos hemos entregado, ni hemos comprendido el verdadero amor de Dios, porque nuestra naturaleza humana, porque nuestra naturaleza caída y depravada, no es capaz de entender el amor de Dios hacia nosotros. Entonces, Él vivió para la gloria de su Padre. Entonces, su comida y su bebida era amarnos a nosotros. Se olvidó de sí mismo por completo. Su propósito era amarnos, así como una madre ama a su hijo. Con un mayor amor Jesús nos amó a nosotros. Pero ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué hizo el pueblo israelita? Buscó quitarle la vida. Buscó destruirlo. Y lo hicieron. Conspiraron contra él. Y el gobernador de Roma le dice, ¿y qué mal ha hecho este hombre? Entonces, veamos el contraste. Jesús ama, el hombre odia. Jesús ama, el hombre es ingrato y traidor. Entonces, inclusive cuando él fue llevado a la tumba y estuvo 3 días ahí, las mujeres llegaron con especies aromáticas y luego sacan la teoría de que a lo mejor se lo habían robado, le habían sacado el cuerpo, etcétera, para no reconocer el poder de Jesucristo. Es hermoso entender esto. ¿No deberían sus cercanos haber estado junto a él? ¿No deberían haber estado sus más íntimos apoyándole a Dios que se encontraba en agonía? Pero no estuvieron. ¿Y qué me dice usted de su grupo más selecto? De entre los 12 surgió Judas. Judas que se vendió. Judas que se vendió por dinero. Se vendió por unas monedas. Amó más la riqueza que a Jesucristo. De ahí surge otra expresión, que la persona no vale por lo que tiene, sino que vale por lo que es. Inclusive sus más cercanos lo abandonaron. Lamentablemente muchas personas hoy, personas religiosas, personas cristianas en este mundo, que trabajan en la obra del Señor, siguen este repugnante ejemplo. Algunas de ellas pueden encontrarse inclusive entre nosotros. Uno de ellos le dijo, ¿soy yo, Señor? ¿Acaso no acompañaban al Maestro? ¿Acaso no estaban con Él? ¿Acaso no se acercaban o escucharon? Ni uno solo de ellos estuvo ahí para apoyarle y servirle. Entonces, quiero decirle que cada uno de nosotros como seres humanos, vamos sacando lecciones desde ya. Cada uno de nosotros, me incluyo también, buscamos nuestra propia seguridad. Cada uno busca su propia seguridad y la obra del Señor es abandonada a la suerte de quien sea. La obra del Señor no nos importa, pero yo busco mi seguridad, busco mi hogar, busco mi trabajo, busco mi sustento, busco todo. Pero la obra del Señor no la amamos. Por eso es que yo les señalo que nosotros estamos bajo esta misma condenación.
Y yo te exhorto el día de hoy a reflexionar frente a la actitud que nosotros tenemos frente a Dios. Yo siempre he enseñado Dios, la familia y la iglesia. ¿Y cuál es mi actitud frente a Dios? Le estoy amando, estoy dejando el mundo, estoy dejando todo por amarlo a Él, por adorarlo a Él y por servirle a pesar de tener dificultades. Estoy amando a mi familia, a mis cercanos, a la gente que realmente son mi familia en Cristo. Estoy amando la iglesia donde me congrego, estoy bendiciendo la iglesia donde me congrego. Estoy siendo leal, estoy siendo una persona agradable con mis amigos, con mis más cercanos. Este mensaje tiene la intención de mostrarte tu naturaleza, mi naturaleza, humana, caída, carnal. Y cómo aún falta mucho trabajo que Dios haga en nosotros. Por eso yo rechazo al religioso, por eso yo rechazo al que se viene a sentar a la banca con su ropita pentecostal, con su actitud pentecostal, pero hay una falta de amor genuino, verdadero, hacia Dios. Porque el religioso, de acuerdo a la palabra del Señor, era hipócrita, era ingrato, no amaba. Entonces entendamos que nos hace mucha falta que Dios trabaje en esta área. En este minuto estamos siendo confrontados por la palabra del Señor. No, yo soy cristiano, yo soy cristiana, asisto a la iglesia, pero ¿has pensado en cuán ingrato has sido con el Señor? Hoy Él no está como estuvo en el tiempo de Israel, pero sí está presente a través de su Santo Espíritu. Muchos, y aquí quiero sacar una enseñanza práctica, muchos de los problemas que hoy existen en las familias, muchas de las rebeldías que usted va a encontrar en su entorno, los enojos, conflictos matrimoniales, conflictos familiares, existen porque aún no hemos aprendido a ser hombres y mujeres leales y agradecidos de Dios. Vuelvo y lo repito. Muchos de los conflictos, rebeldías, problemas, enojos que usted puede ver dentro de su casa, que puede ver a su alrededor, es porque aún no hemos aprendido a ser hombres y mujeres leales a Dios, leales a nuestras familias, leales a nuestra iglesia y leales a quienes nos predican la palabra del Señor. Entonces, nosotros, y en esto entro ya a la segunda parte, también hemos sido ingratos con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, yo he estado dándole vueltas al tema y profundamente reflexionado. No sé cómo presentarles este mensaje de que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Quiero que reflexiones, porque a menos que el Espíritu Santo venga y te toque, a menos que el Espíritu Santo venga y te haga reflexionar, va a ser imposible que tu corazón cambie. Va a ser imposible que nuestros corazones sean cambiados, transformados, renovados, porque tiene que venir el Espíritu de Dios y trabajar dentro de mí para no ser un hombre o una mujer ingrato. Quiero decirte que la ingratitud con los amigos es algo vil, es algo bajo. La ingratitud con los padres. Hay mucha gente que no visitan a sus padres. Hay muchos que los dejan abandonados a su propia suerte. Yo puedo hablarte de eso y predicarte. Aún siendo cristianos, aún siendo gente que va a la iglesia, nunca se acordaban de sus padres. Nunca se acuerdan de ellos. A veces los hijos también son rebeldes. ¿Cuánto sufre una madre, por ejemplo, cuando un hijo es ingrato? Cuando un hijo no reconoce todo el esfuerzo y el sacrificio
entonces para el Salvador del mundo es peor. Reflexionemos acerca de este tema, el tema de la ingratitud. Y les pido, en el amor de Jesucristo, que reciban este mensaje con altura de miras, que no lo reciban con molestia, que no lo reciban con molestia lo que tengo que decirle, porque es un asunto muy importante, es muy serio. Estamos expuestos a la ingratitud con el Señor Jesucristo. Quiero que usted reflexione durante este tiempo de pandemia. Y ya vamos a salir de esta pandemia y espero en el Señor Jesús que este mensaje sea realmente un cambio para nuestras vidas. Que podamos nosotros ser personas que entendamos que si Cristo murió en la cruz, me limpió de mi pecado, yo no puedo constantemente estar yendo al pecado porque estoy hiriendo una vez más a Jesucristo, porque estoy destruyendo una vez más su corazón, porque estoy provocando dolores, porque Él destruyó al pecado. Entonces, muchas veces nos encontramos con asistentes a las congregaciones, hombres que solo les importa obtener dinero, trabajar, tener un buen trabajo, tener un buen pasar, las riquezas, la fama y tantas cosas que conquistan nuestros corazones. Y nos olvidamos de Dios. El Espíritu Santo venga a nosotros y nos dé la fuerza, nos dé el poder para levantarnos por sobre este mal, nos dé la fuerza y el poder para avanzar y postrarnos de rodillas y decirle: Señor, reconozco mi ingratitud a ti. Reconozco, Señor, que por esto que está en mi corazón yo no he podido ser feliz, ni mi entorno, ni mi familia, ni mis amigos, ni mis cercanos, ni mi iglesia he podido bendecirles. Cuando el Espíritu Santo viene, nos toca, provoca esa comunión hermosa, lo adoramos, pero después por cualquier razón empezamos, y escuche bien lo que voy a decir, a seguirle de lejos. Comenzamos a seguirle de lejos, a mirar de lejos la obra de Dios, a sentarme y a mirar de lejos. Muchos hacen esto, a mirar de lejos la obra y no involucrarme. Eso es falta de amor, eso es ingratitud para con Dios, para con Dios. Porque ¿qué otra cosa puede ser si no es ingratitud? ¿Acaso no es menospreciar los preciosos dones, las bendiciones que Él ha puesto en nosotros? Él nos rodea de amor, nos abraza, nos da sus bendiciones. Él está siempre a nuestra puerta, golpeando para poder entrar, dice la Biblia. ¿Y qué es lo que le damos nosotros a cambio? Le damos un amor tibio. Un amor tibio. ¿Cuánto hemos hecho por Jesús después de todo? ¿Cuánto hemos hecho por Jesucristo? ¿Cuánto lo hemos amado? ¿Cuánto hemos dejado? ¿Cuántas lágrimas hemos derramado por amor a Él y seguir luchando por Él? Que el Espíritu Santo haga entrar en ti un fuego ardiente como aquella zarza que ardió en el monte de Horeb, cuando Él hizo arder esa zarza que ardía y no se consumía. Ese fuego poderoso, ese fuego intenso, ese fuego, le pido a Dios que nazca en nosotros, en mí, en ti, para que podamos amarle a Él, llenarnos de este fuego sagrado, el fuego del Espíritu Santo, y nuestras vidas sean consagradas a Él, nuestros trabajos sean consagrados a Él, nuestros bienes sean consagrados a la causa de nuestro Redentor. Porque últimamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que estar persuadiendo a la gente. Hermanitos, venga a la iglesia, hay que estar persuadiéndolos, hay que estar invitándolos para que se acerquen al Señor Jesucristo. Algunos hasta hay que amenazarlos para que vengan.
Otros no, yo me quedo porque mi pastor no me viene a buscar, porque mi pastor no me visita. La palabra del Señor es clara. El pastor debe ir a buscar a la oveja perdida y a la pequeña, no al hombre que ya sabe caminar. Lo que estamos demostrando con esos gestos, con esas actitudes, con esas reacciones, es que somos ingratos con el Señor Jesucristo y no queremos involucrarnos en la obra y estamos mirando de lejos y nos sentamos a mirar de lejos, nos cruzamos de brazos. Amemos la obra, involucrémonos en la obra, hagamos evangelismo, ofrezcámonos para hacer la obra del Señor, para avanzar. Quiero decirle que hay algunos que no se han contentado solamente con rechazar al Señor. No se han contentado solamente con rechazar al Señor, sino que han llegado hasta el punto de oponerse al trabajo que se hace en la obra de Dios. Convierten la iglesia, convierten la obra de Dios en un motivo de mofa. Dios nos ayude. ¿Qué mal le ha hecho Jesús? ¿Qué mal le ha hecho Jesús a usted? ¿Qué cosa ha hecho Dios que te haya lastimado? ¿Que no te haya bendecido? ¿Te ha dicho alguna palabra ofensiva? ¿Te ha venido a apuntar con el dedo? No. Muchos de nosotros debemos nuestras vidas al silencio de Dios. Porque si nuestros pecados fueran expuestos, pasaríamos vergüenza. Dios ni siquiera abre su boca, sino que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, este texto con el cual comencé esta reflexión bíblica dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y ya para comenzar a concluir este mensaje, ¿qué pasa entonces? ¿Qué se deriva de toda esta enseñanza? Como decía hace un rato atrás, a lo mejor alguna madre ha derramado lágrimas por la ingratitud de un hijo. Quizás un amigo lo hizo todo por el bien de su amigo. Fue leal, fue sincero, lo acompañó. Pero este último fue ingrato. Fue ingrato, inclusive lo traicionó y tomó lo que le pertenecía, lo tomó, lo que era suyo lo tomó y lo traicionó. Nada hiere más. Nada hiere más el corazón del ser humano. Nada hiere más el corazón que la ingratitud y la traición. Quiero reflexionar al finalizar ese mensaje. Jesús lo hizo todo. Lo hizo todo por amor a los hombres. Lo hizo todo por amor a nosotros. Él fue nuestro buen pastor. Él fue nuestro líder. Y seguirá siéndolo. Pero cuando una persona se encuentra involucrada en la obra, cuando una persona está trabajando en la obra y se encuentra con estas ingratitudes, con estas viles retribuciones, ciertamente que la naturaleza humana quisiera reaccionar de la misma manera, ciertamente que a lo mejor por el abandono, por la ingratitud, uno quisiera reaccionar. Pero ¿sabe qué? Jesucristo nuestro Salvador sabía que nosotros éramos así. Él sabía que la naturaleza humana iba a reaccionar con crueldad. Y por eso es que a nosotros nos enseña que nuestro corazón debe ser diferente. Nosotros debemos ser diferentes. Miremoslo a Él y admirémoslo a Él. Y sigamos su lindo ejemplo. Y seremos muy, pero muy felices. Si usted sigue el ejemplo de Jesucristo, si le pide al Espíritu Santo que venga a sacar esta ingratitud y no se deja envenenar, si no se deja envenenar por hombres ingratos, mujeres ingratas, usted ponga su mirada en Jesucristo como lo he hecho yo. Ponga la mirada en Jesucristo, sígalo a Él, ámelo
Déjelo todo por la causa de Él y va a ser el hombre más feliz, la mujer más feliz que existe en esta tierra. Y bendiga a los demás. Y como dice su palabra, no se moleste ni se inquiete por ello. Por el contrario, amontone ascuas de fuego sobre sus cabezas. Bendígalos, ámelos y dígale te amo en el amor de Jesucristo. Y aquí va a entender esta expresión que su pastor siempre dice: te amo mi hermano, te amo mi hermana en el amor de Jesucristo. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Te amo en el amor de Jesucristo. Le estamos diciendo te amo así como Jesucristo te amó. Y eso tiene que ser una realidad. Que Dios pueda en este tiempo sacar de nosotros este pecado de la ingratitud y de la traición a todos los que creen en su nombre. No deje de amar usted a quien le ha herido, porque va a hacerse un daño a su propio corazón, se va a afectar usted, se va a enfermar. No se preocupe, no pague con mal un mal, sino que pague con bien todo mal. Cuando nuestro pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, cuando en el mundo competía el amor de Cristo y el pecado, ganó el amor. Ganó el amor de Dios y triunfó sobre el pecado y destruyó al pecado en la cruz. Entonces, el cristiano debe combatir. Esto es un combate. Esto es un combate con este mismo espíritu. Vamos a ser victoriosos si nosotros seguimos haciendo la obra del Señor. Y finalmente, para enlazar este mensaje con el mensaje del domingo pasado, cuando hablábamos de que seríamos juzgados por todo lo que hiciéramos mientras estuviéramos en este cuerpo, sea bueno, sea malo, la pregunta es, y la reflexión es, ¿qué va a pasar con aquellos que mueren sin haber entendido esto? ¿Qué va a pasar con aquellos que han muerto y fueron absolutamente ingratos e inconstantes en la obra de Cristo? Desde que el hombre nace hasta que cierra sus ojos en la muerte, está la misericordia, está la gracia, y aún la puerta está abierta para la gracia de Dios, para que usted venga y se enamore de Cristo y sea fiel a Él y bendiga su obra en esta tierra. Pero una vez que cerramos nuestros ojos, una vez que la muerte llega y la oscuridad de la muerte llega a nosotros y cerramos nuestros ojos, de allí solamente se van a abrir para el juicio. Dios es amor, Dios es misericordia, hasta que se te acabó el paso por esta tierra. Una vez que la muerte, el sepulcro, sella el paso por esta tierra, y no entendiste la misericordia, no entendiste el amor de Dios, y fuiste inconstante, ingrato, traidor y desleal, y menospreciaste la cruz de Cristo, entonces se van a abrir tus ojos para recibir el juicio. Dice la palabra del Señor: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues llegará su ira. Que la misericordia de Dios haga volver nuestros corazones. El poder del Espíritu Santo siempre esté en nosotros y permanezca, para que nosotros podamos entender cuál es la tarea que tenemos que hacer. Dios nos ayude. Que el bendito Espíritu Santo esté en nosotros y este mensaje sea para la honra y la gloria del que vive por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Padre eterno, te damos gracias por este mensaje, por esta palabra. Ciertamente, Señor, un mensaje diferente que habla directo a nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a tener un cambio de vida, que tu Espíritu Santo derrita nuestros corazones y podamos comprender tu amor y tu misericordia. Y dejemos de ser ingratos, dejemos de ser traidores y nos enamoremos, Señor, de ti, y que
Como decíamos, Señor, que esta zarza que ardía en el monte de Oreb, que este fuego que simboliza tu presencia, este fuego comience a arder en los jóvenes, en los matrimonios, en los adultos, y podamos vivir un fuego de avivamiento en este tiempo, Señor, que nos acercamos ya a los tiempos finales. Señor, bendice a la iglesia que escucha este mensaje. Bendice a todos mis amados hermanos y hermanas. Y en forma especial, oramos por aquellos que han sido contagiados, Señor, por este virus del COVID. Oramos por nuestra hermana Patricia Urpay y sus hijas, por nuestra hermana Domitila Marín, nuestro hermano Ademir Barros, nuestro hermano Octavio Fuentes, por Ángel Díaz y por todos los que, Señor, están en este momento luchando en alguna cama de hospital. Tu misericordia en este tiempo para tu iglesia, te la rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.